Tiki, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenidos, bienvenides a la charla que vamos a presentarles hoy. Hoy vamos a hablar de turismo, pero no vamos a hablar de turismo en el sentido de tener que viajar y tener que irnos muy lejos de nuestro lugar de residencia para conocer cosas absolutamente nuevas, sino que vamos a hablar de cómo hacer turismo cerca, en ámbitos relativamente cercanos y no dejar nunca de ser turistas. Por eso vamos a presentarles dos travesías, tal cual las hemos denominado, para que podamos, en un ámbito relativamente cercano y territorialmente conocido, ir descubriendo algunos pequeños tesoros y algunas joyas turísticas. Tal cual. La idea es que se pueda acceder tanto en auto como que puedan acceder en todos los transportes públicos. Son las áreas de cercanía que las pueden visitar aisladas o también pueden hacer el recorrido con personas que tienen proyectos. Así que es la libertad de cada uno. Arranquemos. Sí. Alguien tiene que pasar las llaves. Bueno, tenemos nuestra travesía número 1, que son tesoros turísticos en 3 de febrero. Vamos a estar volteando por todo el partido 3 de febrero, no sé si toca, relativamente cerca del área de Tecnópolis. Y ahí se escucha mejor. Perfecto. Y vamos a estar presentándole unos atractivos y unos espacios muy especiales. Y para empezar, tenemos un mapa, como toda búsqueda de tesoro, empezamos con un mapa, donde es donde nos evoquemos. Este museo relata la vida del escritor de célebres libros como El túnel o Historia de héroes y tumbas, o mismo el escritor de Nunca Más. Lo interesante de la Casa del Museo Sábato es que se mantiene exactamente igual a como se veía antes. En esta foto lo que podemos observar es que se puede observar una foto de Sábato viviendo en su casa donde escribió la gran mayoría de sus libros y después una foto de cómo se encuentra hoy en día. Y mientras les muestro otra foto que ilustra esto mismo que les decía, les cuento otro dato interesante que es quien guía el recorrido, el que guía la casa, la historia de Sábato y todo, es su propia nieta. Y es su propia nieta, arquitecta, quien hizo la reconstrucción del lugar, porque lo fue como mejorando y manteniendo las características de su abuelo. Entonces, los invitamos a participar, a que vayan y visiten. Hacen visitas guiadas los sábados a media tarde y a la tarde, o sea, salen a las 3 y a las 4 de la tarde. Tienen su Facebook si los quieren buscar y ahí pueden reservar para ir a hacer una visita o directamente presentarse en esos horarios. La verdad es que además de lo interesante, del patrimonio, de la historia del Sábato, que esté contado por su nieta tiene una característica aparte que le da una ternura y una belleza que de nuevo les invitamos a visitar. Bien. Y seguimos buscando. Nuestro segundo tesoro en este recorrido por el partido 3 de febrero es la Basílica Nuestra Señora de Lourdes. Quizás muchos la conocen, ¿no? Pero tiene algunas particularidades que vale la pena destacar. No hace falta ser del culto católico o cristiano para poder acercarse y apreciar. Primero, una arquitectura totalmente particular y después una obra que va a cumplir un siglo. La historia de la basílica está muy, o directamente emparentada en realidad, con la historia de la aparición de la Virgen en Francia. Y esta situación que se produce a principios del siglo XX, en realidad, en Francia, hace que el culto a la Virgen de Lourdes haya viajado por casi todos los países occidentales. En el caso de Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en santos lugares, como vemos, la arquitectura del templo es muy particular porque conviven dos arquitecturas típicas del cristianismo, pero que se sintetizan en una misma obra. Acá las características románicas y góticas, que son clásicas de las grandes iglesias, tanto en nuestro país como en Europa, se pueden ver reflejadas. Es una bellísima obra de arquitectura que vale la pena visitar, no solamente en clave religiosa, ¿no?, sino también para poder apreciar características que no se van a encontrar en otras iglesias del Gran Buenos Aires y del partido, definitivamente no. Totalmente.
Aparte, una interesante característica es esta foto que tenemos ahí al costado, que es la arquitectura del lado izquierdo y el templo blanco superior de la parte de arriba, que también es re interesante que tenga una estructura con dos templos. Sí, en el cual conviven dos templos de épocas diferentes en un mismo edificio. Hermoso tesoro. Siguiente. El ombú histórico. Antes de que me digan, me mandás a ver un árbol, ¿sí? Vamos a aclarar algunas cuestiones acerca del llamado ombú histórico. Esto es un árbol que es testigo de grandes cambios históricos porque, como lo vemos en la pintura, este árbol está en nuestro territorio, en nuestra pampa, siendo testigo más que protagonista de una serie de eventos históricos. Entre ellos la batalla de Caseros en 1852, cuando las fuerzas de la Confederación derrotaron a Juan Manuel de Rosas. Tiene un atractivo particular, en principio, que es la fusión entre naturaleza e historia. Vamos a ver un árbol típico de nuestra pampa, pero que lo valorizamos no por su carácter natural, sino porque está ahí desde entonces y nos permite resignificar la zona. A veces no tenemos idea de dónde ocurrieron ciertos acontecimientos históricos hasta que alguna cuestión, algún mojón, alguna curiosidad nos pone en el sitio exacto. Mirando el árbol podemos imaginar la batalla, mirando el árbol podemos imaginar ese momento en el cual termina un ciclo histórico importante en la historia argentina del siglo XIX. Además, está muy cerca de la ciudad de Palomar, de Ciudad Jardín, que es una ciudad bellísima que también pueden recorrer como excusa para ir a ver el árbol, ¿no? Pero conectarse con el árbol es conectarse directamente con ese momento histórico, es verlo y decir, acá pasó y él lo vio de alguna manera, ¿no es cierto? Y nosotros lo capturamos en ese momento. De lejos, en la pintura, se ve el palomar de la chacra que Rosas tenía en la región y que ahora forma parte del Colegio Militar de la Nación. Por eso, en la próxima, Jazz nos lo cuenta. En esta diapositiva lo que les mostramos y en este recorrido, el tour por 3 de febrero lo terminamos en este lugar histórico, donde Piqui ya explicó toda la importancia y la relevancia histórica y social que tiene el espacio. Entonces, una vez que nos relacionamos, esa parte cilíndrica que se veía en la parte de atrás de la pintura es ese palomar. Dentro de ese palomar está la casa y museo histórico, que se puede visitar el Colegio Militar cuando abren sus puertas. Cuando lo hacen generalmente Noche de los Museos, cuando hay algún momento especial dentro de la municipalidad. Eso se pueden enterar también por el Facebook del Colegio Militar, que hacen un montón de actividades que tienen que ver con encontrarse y reencontrarse con nuestra historia. Entonces observan varios lugares y aparte el predio es muy amplio y tiene una arboleda espectacular, es lindo de visitar. Yo tuve el placer de ingresar y poder ver Ahí estamos. ¿Estamos? Ingresar y poder ver el palomar y se ve tal cual así como se ve en la segunda foto. Se ven todos los agujeritos donde se criaban palomas en aquel momento, que era un plato sumamente elegante. Sí, y además un medio de comunicación. Y además. Ambas cosas. Y ahora venimos a proponerles esta segunda travesía. ¿Sí? Cerramos 3 de febrero con las características propias de su historia. Y esta travesía se llama Un poco más allá porque va a incluir varios partidos, pero vamos a resaltar algunos de los lugares más interesantes para visitar. De nuevo, nos situamos donde nos encontramos en Tecnópolis y vamos hacia el bosque urbano. El bosque urbano se encuentra cerca del campus de la universidad. La foto que podemos ver grande es el campus de la universidad que se puede visitar. Es sumamente amplio y aparte ganó un montón de premios por la revalorización arquitectónica del territorio. Sí, San Martín, que es donde se encuentra la universidad, en el partido homónimo, estaba muy ligado a su patrimonio ferroviario. Entonces, lo que se hizo para trabajar con el campus, una vez que se cedieron los terrenos del ferroviario, lo que se hizo fue trabajar
todo el área y lo convirtieron en los que se llaman los aularios. Acá creo que tenemos algún estudiante de la UNSAM que vino a visitarla. Por lo tanto, estos distintos edificios que tienen características arquitectónicas especiales, por ejemplo, que pueden tomar mejor la luz, que permiten ¿sí? un mejor uso de las distintas energías, decorados con la parquización del campus y aparte, bueno, con la belleza del Tornavías que no ganó un montón de premios arquitectónicos. Y lo que les venimos a visitar, después de presentar la universidad de la que somos parte, es el bosque urbano. El bosque urbano es una reserva urbana muy incipiente, que en realidad fue a partir de la organización estudiantil. Los mismos propios estudiantes de las ciencias ambientales se organizaron para que una parte del terreno de la UNSAM sea dedicada al bosque urbano. En el bosque urbano lo que se hacen es distintos trabajos con las distintas flora autóctona, también hay trabajos con migrantas, se pueden hacer talleres de trabajo con la bicicleta, ¿sí? De aprender a hacer las reparaciones básicas de bicicleta. Hay un montón de actividades muy interesantes que de nuevo ellos las postean en su Instagram y en su Facebook, que también lo pueden buscar como Bosque Urbano UNSAM. La verdad es que es súper interesante todo el movimiento que hay estudiantil, cómo el espacio se va mostrando y aparte hay una relación con la naturaleza que un poco va a ir guiando esta segunda travesía. Muy bien. Todo lo que ven, todos los edificios, Sí. que eran parte, como ya muy bien decía, de un área ferroviaria, ¿no es cierto?, de talleres y distintos espacios destinados a la reparación ferroviaria, todo se ha reconvertido en espacio educativo, ¿sí? Los tanques, el edificio Tornavía, que era en realidad una zona en la cual ingresaban las locomotoras y entonces se las reparaba y distintos sistemas de movimiento, todo se ha reconvertido en aulas, institutos de investigación, salones, ¿no? Absolutamente todo lo que ha dejado el ferrocarril hoy se transformó en edificios educativos. Bueno, listo, no hablo más. No, perfecto. Bien, vamos a la Chácara Pueyrredón, que es nuestro próximo punto. La Chácara Pueyrredón tiene fama histórica, digamos, por dos acontecimientos. Uno que tiene que ver con las invasiones inglesas. Fue ahí un combate muy importante, el combate de Pedriel, durante la primera de las invasiones inglesas, donde parte de mulatos, descendientes de pueblos originarios, gauchos, se organizaron bajo las órdenes de Pueyrredón para defender y resistir a las tropas británicas. Y después es el lugar en el cual nace el autor del Martín Fierro. Es decir, es el lugar en el cual nace José Hernández, que por parte de madre era Pueyrredón. Más allá de estos dos acontecimientos que pueden recorrerse en las salas del predio, tenemos que aclarar que la chacra es una construcción cuya planta arquitectónica es del siglo XVIII. No hay muchas construcciones, ni en la ciudad ni en la provincia de Buenos Aires, que daten del siglo XVIII, que es lo más antiguo que vamos a encontrar. Es decir, del siglo XVI o del siglo XVII no queda nada en pie. La chacra, en este caso, es un exponente arquitectónico del periodo colonial. Entonces, lo que vamos a encontrar no solamente es estar en un lugar en el cual tuvo lugar algún tipo de acontecimiento histórico y podemos visitar un museo en el cual hay piezas de la época de las invasiones o muchísimos ejemplares del Martín Fierro y recrear un poco el estilo de vida de una familia de la aristocracia porteña, sino que además vamos a estar viendo las características de un edificio del siglo XVIII, de los cuales no abundan. Las formas de construcción, la forma de la planta, los pisos, los techos, todo eso es realmente interesante en la chacra. Es un lugar además ideal para ir a pasar una tarde, para ir a tomar mate, para ir a caminar, para también conectarse un poco dentro de lo que es el conurbano con un espacio natural muy particular y muy diferente. La familia Pueyrredón además tiene otro predio que es interesante, que se nos va del recorrido, pero que está en San Isidro y que también es otro museo similar, de similares características. Así que, bueno, si quieren ir a visitar a los Pueyrredón, van de nuestra parte, en todo caso. Ahí tienen el domicilio de las casas. Bueno, un tema muy interesante también de la chacra es que hay una movida muy interesante en plantar flora nativa. Exacto. Y tienen alrededor de 256 especies nativas dentro del parque. Eso también es recontra interesante para también sentarse y tomar unos mates. Bien. La próxima parada
es en la localidad de Hurlingham o Harlingen, Harlingen. si le decimos como debiera. Y es un hipódromo. Tiene la característica de que es un hipódromo, pero no es un hipódromo más. Es un hipódromo de trote. Antes los mandamos a ver árboles, ahora los mandamos a apostar. No está bien esto. Es el único hipódromo de trote de la provincia de Buenos Aires. Es una característica muy particular porque es un deporte totalmente distinto a lo que entendemos por el turf. Como ustedes ven, se corre con unos carros que en la antigüedad eran sulkys y que ahora tienen otras características. Y hay varios de ellos en el país. Hay en Córdoba, hay en San Luis, hay en 2 o 3 provincias de nuestro país, pero es un deporte que se practica en Estados Unidos, en Canadá o en algunos países de Europa mucho y que le da mucha importancia. El hipódromo es muy pintoresco, la localidad de Hurlingham es bellísima, tiene su origen en la fundación de un grupo de inmigrantes irlandeses y bueno, lo mismo que ocurría en todo caso con el Ombú y Ciudad Jardín, en este caso también vale la pena ir. Hay carreras de trote los fines de semana únicamente y es muy interesante acercarse un fin de semana, ver la mística y el ambiente de lo que son las carreras de trote, que ya les digo no tienen prácticamente nada que ver con lo que uno asocia con las carreras de caballo más tradicionales, y recorrer también la localidad de Hurlingham, que tiene lugares bellísimos. Espectacular. Yo voy a ir. Yo no lo conozco, así que yo voy a ir. Es muy lindo, muy, muy lindo. Y bueno, y nuestro recorrido termina en la localidad de Bella Vista, donde si yo menciono el corredor y alguien ubica más o menos la zona, va a pensar en el corredor como tal, donde van las personas a correr y donde se disfruta un área lindante al río. Lo que les venimos a proponer para que conozcan es la reserva urbana, el corredor. Esta reserva, que se funda hace muy, muy pocos años, es por movilización de los vecinos. La cuenca del Reconquista y el nivel de contaminación hace que la comunidad misma se haya movilizado para reconvertir los distintos basureros. Este es uno de los casos más interesantes, donde la misma actividad voluntaria de los mismos vecinos y vecinas de Bellavista hizo que se recuperara, se limpiara y se utilizara el lugar. Hoy en día se puede visitar, se puede ir a tomar mate con una vista espejada propia de la característica ecosistémica de nuestra pampa. De nuestra pampa, tal cual. Entonces es un lugar muy lindo para visitar y al mismo tiempo están empezando a hacer visitas guiadas. Hay otras actividades también para involucrarse y participar, que de nuevo tiene que ver con la conciencia ambiental y con la conexión con nuestra pampa y nuestra tierra. Y nuestro medio ambiente. Bueno, hasta acá 2 recorridos, 8 lugares, 8 atractivos diferentes, distintos, cercanos para sentirse turista en una tarde cerca de casa, con el mate en la mano, con lo que tengan ganas. Si hay preguntas. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? Por acá. Buenas, ¿qué tal? Me encanta. No, me queda la duda de dónde podemos encontrar esta información, lo mismo que ustedes nos contaron, o ampliada, como para tener registro de todo esto. No sé bueno, si de tienen diversas una fuentes. página. Desde la reserva, bueno, todos los que les mencionamos, los atractivos, tienen su página de Facebook actualizada, por ejemplo, que es donde más publican del tema de los horarios. En términos de información, por ejemplo, de la reserva hay una tesis hecha sobre el tema dentro del repositorio de la universidad, que detalla bien puntualmente cada uno de los hitos históricos de su creación y cómo fue y cómo sigue gestándose. Y es del año pasado también. Es nueva. Después, que es nueva, digo, que información actualizada. Sí. Sí, y después en otros casos, como dice Jazz, las páginas de Facebook son lo ideal. No, sí, pensé que ustedes lo más por ahí actualizado. tenían un espacio donde poder llegar a encontrar Podríamos información. Se lo estoy preguntando súper ingenuamente, Claro. pero... Vamos a proponer, y para poner esta información estaría buenísimo, sí. Dale, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Sí. Bien, ¿alguien más? Allá. Hola, buenas tardes. Me entró una duda muy particular. Yo desconozco lo que es el trote. No conozco lo que es la carrera de caballo en sí misma. Perdón, ahí está. No conozco bien lo que es la carrera de caballo. ¿Cómo sería el trote? O sea, no entiendo. ¿Alguno sabe realmente igual? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Sí.
Bueno, el espíritu es competitivo, digamos, el mismo de las carreras de caballo, solo que, digamos, detrás de la carrera de caballo tradicional, del turf tradicional, donde el vínculo entre el jockey y el caballo es una misma unidad, una misma entidad, acá hay otro tipo de destrezas porque, bueno, ahora se nos fue la foto, pero el diseño de los sulkis es muy importante, o sea, hay una cuestión mecánica, además de la cuestión de la cría de los animales, donde también entra a jugar otras cuestiones, y son dos mundos totalmente distintos. La gente del trote es bastante celosa de su originalidad, digamos, y busca no mezclarse, no juntarse simplemente con la idea del turf y de las carreras de caballos tradicionales, porque involucra una cuestión de equipo más grande, ¿no es cierto?, de aerodinámica, bueno, de otro tipo de cuestiones. Por eso es interesante ir, porque tiene, para que se den por ahí una idea, tiene más que ver, ¿vieron?, con la lógica del modelismo, cuando uno va a ver las carreras por ahí o los eventos en los cuales se presentan pequeños autos con motores, donde el espíritu no es la competencia para ganar, a ver cuánto paga, cuánto viene, sino es el detalle de cómo está armado, de cómo se corre, de cuál es la estrategia. Bueno, el trote tiene que ver más con eso. Y por eso creo que buscan diferenciarse tanto. Y por eso es un ambiente más familiero. Y para la gente de Hurlingham es muy importante. Genera mucha identidad, ¿no? Esto es nuestro. Entonces, la mayor parte de los equipos está conformada en gran medida por gente de la comunidad. Sin duda, entonces voy a ir. Sí. Bueno, mientras esperamos las demás preguntas, voy a aprovecharme a poner el barbijo para repartirles unos mapas que tienen todos los puntos que les presentamos hoy. Sí. Ah, están ahí. El mapa del tesoro, tal cual. No sé si alguien más quiere preguntar. Acá estamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario sobre lo que escuchamos? Bueno, muy bien. Entonces, queremos agradecerles de la SPU que se hayan acercado a traernos esta información tan interesante para poder hacer en algún momento libre, ¿no?, que tengamos. Yasmín, Ricardo, muchísimas gracias por haberse acercado. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por haber estado en la charla. Fuerte aplauso. Yo quiero mi mapita Sí, también para tener la vamos a información. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos.